aquellos talleres, con algunos alumnos y alumnas de aquellos talleres, publicó 2 libros, 2 antologías de relatos, El fin del proceso y Sonambulario, que se han convertido en referentes de la nueva literatura, no solo del Poniente, sino de Almería. Lo penúltimo que ha publicado fue el poema La pistola, un libro de relatos en el Instituto de Estudios Almerienses, donde inicia... Y me falta uno que es de poesía, ¿no? Sí. Bueno, ¿te queda un ejemplar? Bien. Ya tengo la colección completa. Con el poema La pistola inicia sus publicaciones sobre narrativa. Y con Primera persona, que es su primera novela publicada, ¿también tu primera novela escrita? Sí. Pues para ser una primera novela me parece fantástica, porque ya le he comentado a Emilio que este libro me parece, literariamente hablando, me parece un texto maduro. Eso, yo no soy muy crítico, a mí muchas de las personas que me conocéis sabéis que no soy excesivamente crítico, pero sí tengo gusto, y cuando veo un texto que me llega, que entiendo que literariamente es potente, que acierta, que da la diana, también lo veo. Entonces, para mí, Emilio ha dado un salto absolutamente magnífico con este libro. Desde mi punto de vista, Emilio se ha convertido en un escritor, aunque él ahora me pegue un pellizco y me diga, bueno, que se lleva escribiendo 20 años. Pero con este libro ha dado un salto magnífico, porque es un libro de madurez. O sea, hasta ahora, con Emilio, no he perdido sus libros y tampoco he perdido su amistad. Como podéis comprobar, que tengo aquí toda la torre de libros, pero es que a partir de este libro lo voy a seguir con mucho más interés. Voy a leer una nota que dedicaba a Carmen Martín Gaite. José Luis, si me pone un poco de luz, por favor, porque no la veo. Cuando Rafael Chirbe publicó su primer libro, Mimún, Rafael Chirbe ya sabéis que acaba de morir, y ha sido una de las grandes referencias de la literatura del siglo, voy a decir XXI, aunque se ha muerto hace poco. Es una de las grandes referencias de la literatura del siglo XXI en España, porque ya recordáis Crematorio, que fue la novela que le hizo saltar a la fama, que se hizo una serie de televisión con ella en una cadena privada, que sí fue famosísima. Pero antes de ser tan famoso con Crematorio, Rafael Chirbe ya era súper vendido en toda Europa. En España se vendía un montón, pero en Alemania, en Francia se vendía un montón. Ya. Carmen Martín Gaite fue la persona que descubrió a Chirbe, y lo descubrió con este primer libro, Mimún, que no tiene nada que ver con lo siguiente. Curiosamente, Mimún es una historia y está escrito de una manera, la historia que cuenta y la forma en que está escrito se ha quedado como descolgado de su obra, como estos autores y autoras que dicen, mi primer libro, no, yo no quiero ni acordarme de mi primer libro, no, lo odio mi primer libro, porque es un horror. Chirbe no decía eso, pero sí es cierto que hay una diferencia abismal entre este libro suyo y todos los demás. Por el estilo, simplemente, ¿no?, en el que está escrito. El caso es que Carmen Martín Gaite lo descubrió y escribió. A medida que lo absurdo e irracional prolifera en torno nuestro y nos tambalea una creciente sensación de provisionalidad, más se nos van quitando las ganas de acudir a la literatura en busca de soluciones y respuestas, y más agradecemos, o por lo menos yo, esa sombra ambigua y confortable de los textos que espejan nuestras propias perplejidades. Me refiero a esos relatos que no dejan clara la frontera entre lo vivido y lo soñado, entre el espacio y el tiempo, entre la verdad y la mentira, a los que Todorov, en su espléndido ensayo sobre la literatura fantástica, ha aludido como textos de la ambigüedad.
La fe absoluta, lo mismo que la incredulidad total, dice Todorov, nos conduciría fuera de los dominios de lo fantástico. Es la incertidumbre lo que le da vida. Yo quería empezar con estas palabras porque la novela de Emilio, tú me corriges o intervienes, es sencilla, es natural, está en un terreno cotidiano, pero veo ese reflejo de provisionalidad, de incertidumbre, de un poco de tensión que te va llevando por la novela, por lo que dicen los personajes de la novela. No sé si hace falta o se oye perfectamente. Se oye perfectamente. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí, cojo la pregunta, pero primero daros las gracias por estar aquí, a José Luis, por el local como siempre, el espacio y la amabilidad, especialmente a la familia del Club de Lectura como siempre, porque, en fin, porque les debo haber llegado a este pueblo como llegué en el 2008, que hace un momento lo comentábamos, a leer unos poemas del primer libro y conocí a mi pareja allí y aquí me quedé y fue por el Club de Lectura en realidad. Entonces muchas gracias por estar aquí. Venimos a presentar esta novela, primera persona, ha hecho una introducción magnífica a Pepe. Y a Pepe lo conozco también desde que estaba escribiendo desde el principio. Las primeras lecturas en público que hice, las hice porque él me llamaba para leer. Después de Elegirte, al principio sin ni siquiera festival, con esto que se hizo con el Partido Socialista, que también Paco estuvo coordinando un tiempo. Entonces, bueno, una persona, como dije en la oficina cuando presentamos en Almería, una persona que me ha tomado siempre en serio como persona y como escritor, y yo eso lo valoro mucho porque... Permíteme una anécdota. Recuerdo precisamente en aquellos tiempos, Elegirte era 2006 o por ahí. Tú publicabas poesía y yo te invité a participar en un taller de narrativa y tú me dijiste, ¿narrativa? ¡Qué horror! Si yo la narrativa no sé, casi te tuve que llevar a rastra al taller. Sí, la verdad es muy interesante. Entonces, la pregunta que... Muchas gracias por estar aquí. La pregunta que me formula Pepe, la provisionalidad y la incertidumbre. La novela, el tema fundamental de la novela es la libertad individual. La libertad como responsabilidad. La libertad que implica conocerse a sí mismo, respetarse a sí mismo y amarse a sí mismo para ser capaz de respetar, conocer y amar todo lo demás. Ese es el hilo conductor. Se estructura en tres partes, con tres personajes que son tres focalizaciones de la misma historia. Claro, al versar sobre la libertad, ahora si queréis podemos hablar un poquito más del libro, no quiero echar el discurso. Al hablar de libertad del libro habla de incertidumbre, inevitablemente. Hay momentos en que un personaje incluso llega a decir que la incertidumbre es la cara B de la libertad. Y hubo un filósofo que dijo que la ansiedad no era más que el miedo a la libertad, el miedo a la incertidumbre. Es decir, por un lado nos atrae muchísimo poder hacer lo que queramos, pero por otro lado nos asusta muchísimo no saber lo que va a suceder si hacemos lo que queremos, porque no sabemos lo que queremos ni cuáles van a ser las consecuencias. Entonces la incertidumbre va con la libertad y la provisionalidad va con la vida. Si nacemos para morir, imagínate si no es provisional absolutamente todo lo que nos suceda. Escribimos libros para intentar ser eternos, nos enamoramos igualmente para intentar ser eternos y un montón de estupideces monumentales, porque todos vamos, hasta ahora se ha muerto todo el mundo, eso está comprobado. Entonces, todo es provisional. Sí, pero para no caer en el tópico de si las novelas son autobiográficas o la literatura autobiográfica, sí podemos decir que es una búsqueda. ¿La novela? ¿La novela o la literatura en general? Sí. ¿O el hecho de escribir en general? Sí, yo llegué al principio escribía por necesidad, como un adolescente tardío, para desahogarme. Por eso el primer libro siempre decimos, es horrible, el mío al menos lo es, porque no había oficio, lo que había era una desesperación de un tipo con 20 años que sigue siendo un adolescente, que no entiende nada, que lo quiere entender, que no consigue las cosas, que las quiere conseguir. Y bueno, en lugar de hacer otra cosa, porque se pueden hacer miles de cosas, pues te pones a escribir, evidentemente porque notas que hay algo de feeling con las palabras y que no se te da del todo mal, y comienzas a leer y ves que funciona, ¿no? Pero una vez que rueda y rueda y rueda, ahora mismo para mí la literatura no es más que un instrumento de conocimiento y de autoconocimiento.
yo me voy conociendo mejor y voy conociendo mejor mi entorno, el mundo, la vida, todo lo que quiero conocer, porque es un diálogo conmigo mismo. Es como el pensamiento es hablar con uno mismo. Decía Machado que el que habla consigo mismo quiere hablar con Dios algún día. Cuando escribe un libro hace lo mismo, solo que es un diálogo mucho más estructurado, con una variedad de focalizaciones, de clima, de un diálogo muchísimo más rico. Escribir un relato es un gran diálogo, escribir una novela ya es la hostia. Entonces te estás conociendo a ti, estás conociendo las cosas que te interesan porque estás escribiendo sobre ellas, y ahora mismo no es más que eso, un instrumento que sí, es la búsqueda de la ansia de conocer, porque conocer es lo que nos libra de la ansiedad que produce esa libertad. El conocimiento, en mi opinión, es lo que nos libera un poco de la incertidumbre, pero un poco nada más, porque en realidad en el momento que eres frío y calculador o absolutamente lúcido, pues comprendes que nada tiene sentido, y que bueno, te puedes convertir en epicúreo para buscar el placer, te puedes convertir en cínico, hay un montón de opciones, pero que nada tiene sentido, está claro. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque nacer para morir es el disparate más grande que se puede inventar, y ser racional para no ser capaz de comprender lo que realmente te importa, pues hay que ser chistoso, ¿no? Pero que si Dios, de existir Dios, tiene que ser un tío chistosísimo, porque dotar de racionalidad a un ser que luego no va a poder comprender lo que realmente le importa. La novela tiene una estructura curiosa, ¿verdad, Emilio? ¿Qué tiene? Sí, tiene una estructura curiosa, tiene tres partes. Tiene tres partes, porque yo cuando estaba escribiendo relatos intenté aprender el oficio de la narrativa, y uno de los aspectos que más me interesó fue la focalización, el punto de vista, la óptica desde donde va a contar la historia. Y andaba un poco obsesionado con eso, y cuando empecé a escribir la novela, pues se me presentó la oportunidad de focalizar la misma historia desde tres puntos de vista diferentes. Me resolvía otro aspecto de la novela, me resolvía la estructura y me resolvía la creación de los personajes. Pues son tres personajes, tres focalizaciones y tres partes para la novela. Con lo cual respira muy hondo porque ya tienes un patrón para trabajar, y eso lo relaja todo mucho. Sí, pero no tuviste la duda o el problema de que te quedara demasiado fragmentada, que fuera una novela experimental, digamos. Yo creo que no. No, te lo pregunto porque es que mi sensación al leerla, o sea, mi percepción al leerla es que es todo lo contrario. Emana esa novela, está dividida en tres partes diferentes, que parecen muy diferentes, pero emana una unidad total. Con respecto a la unidad, pues las medidas que se tomaron para la unidad fueron primero trabajar en capítulos cortos, pensando en el lector, que debe ser más fluido. A mí me gusta más leer capítulos cortos, y después para mí, para tener un patrón de trabajo. Los capítulos cortos iban a formar tres partes, las partes iban a formar el libro. Entonces se trata de eslabonar, de que una cosa encaje con la siguiente, enganche con la siguiente, o se haga un juego de espejos de manera que la página 50 encuentre el reflejo de la página 20, o en la 70 encuentre el reflejo de la página 130, porque puede haber un salto en el tiempo. Todo eso a mí sí me preocupaba mucho, porque cuando lees es fantástica la sensación de un todo, y eso para mí es un aspecto fundamental de la novela, y puede que sea demasiado reaccionario o tradicional. Ahora mismo muchos están diciendo que están rompiendo el modelo de novela. El modelo de novela se rompió ya hace un siglo, ya Ulises de Joyce y la madre que nos parió todo, eso lo escribieron hace ya un montón de tiempo. Entonces yo pienso que la unidad es fundamental. O sea, tú no puedes comenzar a leer una novela y que aquello tiene un salto y vas a ser la página y no sepas ni dónde está. Esto es vanguardista. Pues yo todavía no soy vanguardista. Yo quiero que esto tenga, que tú vayas avanzando y veas que estás moviéndote en climas que pueden variar, pero todos tienen un nexo común, entornos que pueden variar, pero tienen un nexo común. Quiero que la novela sea compacta, igual que ver una película, igual una pieza artística de cualquier tipo. Y vamos a leer un trocito, si os parece, si te parece. Hay tres partes. La segunda parte es de Matilde, el personaje se llama Matilde. Y bueno, vamos a leer un capitulito muy breve, el capítulo 8 de la segunda parte. Con respecto a los capítulos, efectivamente, una cosa que sí me gustaría apuntar. Trabajar con capítulos cortos implica terminarlo como una unidad, como una pieza narrativa, casi como si fuera un microrelato. Que luego lo eslabones con los demás y que todo funcione de manera compacta es el objetivo.
pero que cada capítulo funcione solo. Que casi sea como un poema, que lo termina y no pasas al poema siguiente, necesitas volver a leer. No me refiero a la profundidad de cada capítulo, como adquiere un poema, que no es lo mismo, sino al hecho de que te sujete a releer lo que acabas de leer en ese capítulo y después te empuja hacia adelante porque es una novela y la trama continúa. Pero que cada capítulo tenga peso, ¿no? Por eso trabajar en los capítulos cortos. Y este dice así: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es marítimo y terrestre, y fue la tierra la primera en impresionarme. Recuerdo que fue una tarde de julio del año 2006. Apenas superaba los 60 km/h a bordo de este mismo coche, pero sin Arturo. Viajaba sola, y no podía creer lo que veía. Para llegar a las playas debes atravesar un paraje desértico que te hace olvidar toda sombra de duda acerca de tu regreso. Sí, volverás a ese lugar. Regresarás para comprobar, por ejemplo, que las pitas no están muertas, que esa es su vida, de naturaleza esquelética y seca, y que lo más conmovedor es su estética. Esa suerte de belleza en constante agonía resulta tan atractiva como la metafísica que implica su invitación a la supervivencia, a resistir la hostilidad de un medio aparentemente imposible. ¿Acaso sentirse sola rodeada de toda la gente de la ciudad no es lo más parecido a este desierto? ¿Y no tiene un doloroso encanto que atrae y repele al mismo tiempo? Recuerdo aquella tarde porque tuve que detener el coche, bajar y acercarme a uno de aquellos extraños árboles raquíticos, la flor de la pita, me explicaron después, para poder tocarlos, examinarlos, casi desearlos y estar a punto de preguntarles la razón de su existencia. Ahora ya estaba acostumbrada, no era tanta la impresión y la verdad, a estas alturas de mi vida, 7 años más tarde, con Arturo sentado en el asiento